Su sola mención evoca imágenes oscuras, monedas de plata, un beso fatal, una soga colgando. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Fue un simple traidor impulsado por la codicia o un personaje trágico, atrapado en un destino más grande que él mismo? Esta es la historia no contada de Judas Iscariote, el hombre, el discípulo y el traidor. La Biblia nos dice que Judas fue uno de los 12 apóstoles. Esto, por sí solo, ya debería hacernos detener y pensar. Jesús no elegía al azar. Cada discípulo fue llamado por su nombre, invitado personalmente a seguir al Mesías. Eso incluye a Judas. ¿Qué vio Jesús en él? ¿Una chispa de fe? ¿Una misión específica? Los evangelios no nos dan demasiados detalles sobre su vida antes del discipulado. Era Iscariote, posiblemente indicando que provenía de la región de Queriot, en Judea. Esto lo convertiría en el único discípulo no galileo, lo que podría haber influido en su forma de ver a Jesús y su misión. Algunos teólogos sugieren que Judas era un nacionalista que esperaba que Jesús liderara una revolución contra Roma. Al ver que Jesús predicaba paz y sumisión, su desilusión podría haber crecido. Un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto es que Judas era el encargado del dinero. Los evangelios lo señalan como el tesorero de los 12. Esto implica que Jesús y los otros confiaban en él, lo suficiente como para poner en sus manos las finanzas del grupo. Irónicamente, fue precisamente el dinero lo que se convirtió en el símbolo de su traición. El Evangelio de Juan afirma que Judas robaba del fondo común. Pero debemos preguntarnos, ¿es este un juicio posterior influido por lo que hizo? ¿O realmente Judas tenía tendencias deshonestas desde el principio? Lo cierto es que el mismo Juan escribe su evangelio varias décadas después de los hechos, y ya bajo la sombra de la traición, la figura de Judas se vuelve el villano perfecto. En la última cena, Jesús lanza una bomba emocional: uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se quedan perplejos. Pedro, siempre impetuoso, le hace una señal a Juan para que le pregunte a Jesús quién será. Jesús responde: aquel a quien yo dé el bocado mojado. Y se lo da a Judas. En ese instante, dice Juan, Satanás entró en él. Esta es una de las frases más misteriosas de todos los evangelios. ¿Qué significa que Satanás entró en Judas? ¿Fue poseído? ¿Influenciado? ¿O simplemente vencido por sus propios demonios internos? Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y se va. El evangelista agrega una frase cargada de simbolismo: y era de noche. Es de noche afuera. Pero, sobre todo, es de noche en el alma de Judas. Un abismo de sombras y decisiones imposibles lo envuelve. Ya no hay vuelta atrás. El precio de la traición: 30 monedas de plata. Una cifra que puede parecer insignificante hoy, pero que tenía un profundo simbolismo en la época. En el Antiguo Testamento, era el precio por el que se tasaba la vida de un esclavo. Judas, entonces, no solo entrega a Jesús, lo vende como a un esclavo. ¿Fue por dinero? Muchos creen que sí. Pero si analizamos el contexto, las acciones de Judas después del arresto de Jesús indican remordimiento, no satisfacción. Si su único objetivo hubiera sido la codicia, ¿por qué devolvió el dinero? Aquí es donde surgen teorías alternativas. Algunos sostienen que Judas no quería la muerte de Jesús. Quería forzarlo a actuar. Esperaba que, al ser arrestado, Jesús por fin se revelara como el Mesías guerrero que esperaban muchos judíos. Pero cuando vio que eso no sucedió, que Jesús no peleó ni se defendió, que aceptó la cruz, entonces entendió lo que había hecho, y colapsó. Aquí entramos en terreno resbaladizo. ¿Tenía Judas opción? ¿Estaba predestinado a traicionar a Jesús? Si fue así, ¿realmente podemos culparlo? Algunos pasajes parecen sugerir que era necesario que alguien lo entregara. Incluso Jesús dice: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él,
pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es un mensaje doble, se cumple la profecía, pero hay culpa. La teología cristiana tradicional ha condenado a Judas como el prototipo del traidor, del alma perdida. Pero otras corrientes más modernas lo ven como un engranaje trágico en el plan divino. Sin su traición, no habría cruz, ni redención. Y eso lo convierte, irónicamente, en parte del sacrificio. El personaje de Judas ha sido interpretado de mil maneras a lo largo de los siglos. En la Edad Media, era representado con rostro demoníaco, a veces hasta con rasgos antisemitas. Dante lo colocó en el círculo más profundo del infierno, siendo eternamente devorado por Satanás. Pero otros pensadores, como el escritor argentino Jorge Luis Borges, imaginaron un Judas diferente, un mártir inverso, el que llevó la peor parte del plan divino para que Jesús pudiera redimir al mundo. En su cuento Tres versiones de Judas, Borges plantea que Judas fue el verdadero sacrificio, porque aceptó la infamia eterna a cambio de cumplir el plan de Dios. Lo cierto es que Judas nos confronta con lo peor y lo más real de la condición humana. Es fácil amar a Pedro, que se equivoca, pero se redime. Es más difícil mirar a Judas, que cae y se hunde. Pero quizás por eso su historia es tan poderosa. Porque nos muestra lo que puede pasar cuando el alma se quiebra, cuando el peso de las decisiones es más fuerte que la esperanza. Judas no es solo el traidor de Jesús. Es el símbolo de todos los que han estado frente a una encrucijada moral, y han tomado el camino equivocado, a veces, sin vuelta atrás. El eco de una frase resuena en los siglos, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es la voz de Jesús, dolida pero serena, que atraviesa la noche de Getsemaní y se clava como un cuchillo en el alma de Judas. El acto ha sido consumado. La traición no fue un golpe de espada, ni un grito de guerra. Fue un beso. El gesto más íntimo, transformado en símbolo del engaño más profundo. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Judas a ese punto? Y, lo más perturbador, ¿estaba Jesús esperando ese beso? Para entender la traición, debemos volver al Monte de los Olivos. Jesús se encuentra allí con sus discípulos, orando en agonía. Sabe lo que viene. Sus palabras lo revelan: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Jesús, como hombre, teme. Como hijo, obedece. Mientras tanto, Judas se acerca, guiando a un grupo armado enviado por los sumos sacerdotes. ¿Por qué un beso? ¿No bastaba señalarlo con el dedo? El beso era la señal acordada. Pero no fue una elección al azar. En el mundo antiguo, el beso era un saludo respetuoso entre maestro y discípulo. Judas no solo traiciona a Jesús, lo hace utilizando el lenguaje del afecto, del respeto, del amor. Es una ironía cruel que nos muestra cuán profundo puede ser el engaño humano. Los evangelios no dejan lugar a dudas, Jesús sabía lo que venía. Durante la última cena, anticipó la traición. Advirtió a sus discípulos. Identificó a Judas. Y cuando lo ve llegar en el jardín, no huye. No se esconde. Se adelanta. Dice: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús de Nazaret. Él contesta: yo soy. Este momento tiene una carga teológica brutal. Yo soy es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Jesús no solo se entrega, se revela como el yo soy en el instante mismo de la traición. No hay resistencia. No hay lucha. Solo cumplimiento de un destino anunciado. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. El Judas que vemos después del arresto de Jesús no es un hombre satisfecho con su acción. Es un hombre destruido. Según el Evangelio de Mateo, al ver que Jesús era condenado, se arrepintió. La palabra griega utilizada en este pasaje no es metanoia, arrepentimiento transformador, sino metamelomai, que indica pesar, dolor emocional. Judas siente remordimiento. Va al templo. Devuelve las monedas.
Confiesa su pecado, he entregado sangre inocente. Es una escena conmovedora y oscura a la vez. El traidor clama justicia, pero nadie lo escucha. Los sacerdotes no quieren saber nada. Le dicen, ¿qué nos importa? Allá tú. Este rechazo es doblemente cruel. Son ellos quienes lo utilizaron, quienes se beneficiaron de su traición. Pero ahora lo desechan como un trapo sucio. Judas arroja las monedas en el templo y sale. No tiene a dónde ir. No tiene a quién acudir. La traición lo ha aislado completamente. Ha dejado de ser parte de los 12, ha sido repudiado por los líderes religiosos, y cegaramente no puede regresar a su familia o a su aldea. Este es el momento más trágico de su vida. Es un hombre sin tierra, sin identidad, sin redención. Y decide terminar con todo. La Biblia es sobria en este punto. Mateo simplemente dice, fue y se ahorcó. No nos da detalles. No describe el lugar, ni el árbol, ni el método. Porque lo importante no es lo visual, sino lo espiritual. El suicidio de Judas es la consumación de su aislamiento. En la cultura judía del siglo I, el suicidio era considerado un acto vergonzoso, impuro. Los cuerpos de los suicidas no eran enterrados con los demás. Se los consideraba malditos. Judas no solo muere, Judas muere rechazado por todos, sin honor, sin ritual, sin consuelo. Es aquí donde surge la gran pregunta, ¿y si alguien no hubiera perdonado? Imaginemos por un momento que Judas no se suicidaba. Que, como Pedro, lloraba amargamente, pero vivía. ¿Habría sido perdonado? ¿Jesús lo habría recibido después de la resurrección? La pregunta es provocadora, y no hay respuesta clara. Lo cierto es que Pedro también traicionó. Lo negó 3 veces. Pero lloró, y fue restaurado. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Quizá Judas no pudo soportar la culpa. Quizá no creyó que había esperanza para él. Tal vez el verdadero pecado de Judas no fue la traición, sino no haber creído que podía ser perdonado. Judas no es solo un personaje bíblico. Es un espejo. Nos muestra lo que pasa cuando caemos y nos negamos la gracia. Todos hemos traicionado a alguien en mayor o menor medida. A Dios, a nosotros mismos, a los demás. Judas es el rostro del remordimiento sin redención, del dolor sin consuelo, de la culpa sin esperanza. Pero también es una advertencia, la traición comienza en lo pequeño. En los pensamientos ocultos, en la doble vida, en las decisiones que racionalizamos. Nadie se convierte en Judas de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino. Y el peligro está en no darnos cuenta hasta que es demasiado tarde. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, pintan un retrato radicalmente distinto. En ellos, Judas no es el traidor, sino el discípulo más cercano, al que Jesús le confía el verdadero plan. Le pide que lo entregue para liberar su espíritu del cuerpo. En esta versión, Judas no es el villano, es el instrumento divino. Esta interpretación fue condenada por la Iglesia. Es peligrosa, subversiva, casi herética, pero nos obliga a replantearnos algo, ¿y si Judas cumplió un rol necesario? ¿Y si fue parte del plan desde el inicio? ¿Podemos odiar a alguien que hizo posible la redención? La tradición cristiana ha optado por verlo como el gran traidor. Pero incluso entre los padres de la Iglesia hubo debates. Orígenes, por ejemplo, sugería que Judas podría haber sido salvado al final de los tiempos. Agustín, en cambio, lo veía como símbolo del mal absoluto. La historia de Judas no está cerrada. Sigue siendo un campo de batalla teológico, emocional y espiritual. La traición de Judas es uno de los actos más estudiados, debatidos y representados del cristianismo. Pero también es uno de los más humanos.
Un discípulo cercano, lleno de contradicciones, expectativas rotas, remordimiento y soledad. Su beso cambió la historia. Pero su muerte nos deja una pregunta que aún resuena: ¿pudo haberse salvado? La historia no es solo la de un traidor. Es la de un alma que, al borde del abismo, no encontró una mano que lo sujetara. Es una advertencia y una invitación a vigilar nuestro corazón y a no perder la esperanza, incluso después del error más grande. La historia de Judas Iscariote alcanza su clímax en un momento crudo, desolador y, para muchos, incomprensible: su suicidio. Mientras Jesús era juzgado, azotado y condenado, Judas colapsaba internamente. En un rincón oscuro de Jerusalén, un árbol se convirtió en el escenario final de una vida marcada por la culpa. Esta es la parte más silenciada de los evangelios. El acto final del discípulo que besó al Hijo de Dios y luego no pudo vivir con lo que hizo. Pocas escenas en la Biblia son tan sombrías como esta. Después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas intenta redimirse a su manera. Regresa al templo, busca a los sacerdotes, confiesa su culpa: he pecado entregando sangre inocente. Ellos, en lugar de consolarlo o corregirlo, lo descartan: ¿qué nos importa? Allá tú. Esta frase, allá tú, es la sentencia de muerte más cruel de la historia. No es pronunciada por jueces paganos ni soldados romanos. Viene de los sumos sacerdotes, de los supuestos guardianes del alma del pueblo. Judas no solo está destruido por dentro, también ha sido abandonado por el sistema religioso que lo manipuló. Y entonces ocurre lo impensable: Judas se quita la vida. Esta pregunta ha dividido a teólogos, filósofos y psicólogos por siglos. La explicación más inmediata es el remordimiento. No pudo soportar la culpa. No pudo enfrentar lo que había hecho. Pero eso solo raspa la superficie. Muchos creen que Judas no entendió completamente quién era Jesús. Tal vez creía que lo estaba obligando a actuar, a manifestarse como el Mesías político que todos esperaban. Cuando vio que Jesús aceptaba su destino como cordero mudo ante los que lo trasquilan, el alma de Judas se quebró. En otras palabras, no solo traicionó a Jesús, traicionó su propia expectativa del Mesías. Otra teoría más filosófica sugiere que Judas fue víctima de un colapso existencial. Creyó que ya no había espacio para el perdón, que había cruzado un límite irreversible. Y esa creencia, más que la culpa misma, fue lo que lo llevó al suicidio. El error mortal de Judas no fue solo entregar a Jesús, fue pensar que ya no podía ser amado. Aquí nos encontramos con un detalle impactante. Existen dos versiones diferentes del suicidio de Judas en el Nuevo Testamento. Mateo 27:5 dice que Judas fue y se ahorcó. Pero en Hechos 1:18, Pedro relata otra escena mucho más gráfica: pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo se explica esta contradicción? La teoría más aceptada por los estudiosos es que ambos relatos describen el mismo evento desde ángulos distintos. Judas se habría ahorcado en un terreno elevado, tal vez en una hondonada rocosa, y luego, o bien la rama cedió o su cuerpo quedó colgado hasta caer y reventarse. Es grotesco, pero profundamente simbólico: el cuerpo del traidor no solo muere, se descompone de manera espantosa. Esta doble narrativa bíblica intensifica la sensación de repulsión hacia la traición. Judas no solo muere, se desintegra, como si la tierra misma rechazara su cadáver. Las 30 monedas que Judas arrojó fueron utilizadas para comprar un terreno que luego sería conocido como Aceldama, o campo de sangre. La ironía es trágica: el precio de la traición se convirtió en el terreno de su tumba. Lo que fue pagado por la vida del inocente, terminó sirviendo como lecho fúnebre del culpable. Ese campo se convirtió en un lugar maldito, un símbolo de corrupción, traición y muerte. Según la tradición, nadie quería acercarse a él.
y con los siglos, fue asumido por la Iglesia como un sitio para enterrar a extranjeros y marginados. Judas, incluso muerto, seguía siendo un paria. Aquí es donde el relato toma un giro inesperado. Porque si analizamos con frialdad los hechos, Judas no fue el único que falló a Jesús. Pedro lo negó. Los demás discípulos huyeron. Todos abandonaron al Maestro en su hora más oscura. Entonces, ¿por qué solo Judas quedó condenado a la ignominia eterna? La clave está en cómo cada uno reaccionó ante su error. Pedro lloró amargamente y esperó. Judas también lloró, pero se rindió. Los discípulos buscaron consuelo en la comunidad. Judas se aisló. Uno buscó el perdón. El otro eligió el castigo. La tragedia de Judas es que no entendió la esencia del mensaje de Jesús, la misericordia. Tal vez, si hubiera esperado 3 días, habría visto al Cristo resucitado, al mismo que perdonó a Pedro, al mismo que restauró a Tomás, al mismo que preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Esta es la gran pregunta que Judas plantea a lo largo de los siglos. ¿Hay redención incluso para los peores errores? ¿Puede alguien volver después de haber tocado fondo? El cristianismo, desde sus raíces, responde con un sí rotundo. Pero Judas no creyó eso. Su tragedia no fue solo la traición, sino su incapacidad de creer en la redención. San Agustín escribió, Judas no se perdió porque traicionó, sino porque desesperó. Es decir, su condena no fue por el acto, sino por renunciar a la posibilidad de gracia. Y eso nos confronta como creyentes, como humanos. Porque todos fallamos. Todos hemos tenido momentos de oscuridad. Pero la diferencia está en la respuesta, ¿me hundo o me aferro a la esperanza? Desde la Edad Media hasta hoy, Judas ha sido representado como el rostro de la maldad. Pálido, de mirada esquiva, con una soga al cuello o monedas en la mano. Se ha convertido en símbolo del antihéroe, del alma perdida. Pero detrás de esa caricatura hay un hombre, un discípulo, una historia que bien pudo haber sido distinta. Si Judas hubiera esperado. Si Judas hubiera buscado a María. Si hubiera encontrado a Juan. Si, simplemente, hubiera aguantado un poco más, ¿estaríamos hoy hablando de un mártir redimido en lugar de un traidor condenado? Esa es la pregunta que lo mantiene humano, porque Judas, más que un monstruo, fue un hombre como tú y como yo. Capaz de grandes decisiones y de grandes errores. Pero lo que lo define no es lo que hizo, sino lo que no hizo, volver. La muerte de Judas es la advertencia más desgarradora de la Biblia. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando el remordimiento no se convierte en arrepentimiento, cuando la culpa se impone a la gracia. Su suicidio no es solo un acto de desesperación, es un grito que atraviesa los siglos. Judas murió creyendo que su historia había terminado. Pero quizás, solo quizás, su historia sigue hablándonos hoy, no para condenarlo eternamente, sino para recordarnos que nadie está más allá del perdón, salvo aquel que deja de creer que puede ser perdonado. Hemos recorrido la vida de Judas Iscariote desde su llamado como discípulo, su traición y su muerte trágica. Pero ahora viene la pregunta más escalofriante, la más inquietante, la que arde en la conciencia de los creyentes desde hace 2000 años, ¿está Judas en el infierno? ¿Fue condenado eternamente por su traición? ¿O existe, aún para él, una última esperanza? Este no es solo un interrogante teológico. Es una bomba emocional, porque si Judas no pudo ser perdonado, ¿quién puede? Durante la última cena, Jesús pronunció una frase estremecedora, el Hijo del Hombre va, según está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos 14:21. Esta es quizás la sentencia más fuerte jamás pronunciada por Jesús. Suena a condenación directa. A destino sellado. ¿Cómo interpretarla?
Algunos teólogos afirman que Jesús estaba usando un lenguaje profético, anunciando la gravedad del pecado que Judas estaba por cometer. Otros creen que no era una maldición, sino una advertencia dolorosa, lo que Judas estaba por hacer lo destruiría por completo.